Hola, el día de hoy les explicaré cómo sumar vectores por el método de descomposición. El primer paso para sumar vectores por el método de descomposición es dibujar en el plano cartesiano los vectores dados por el ejercicio. En este ejercicio, los vectores en coordenadas polares son vector 1, 5 unidades a 80 grados, vector 2, 3 unidades a 120 grados y vector 3, 12 unidades a 110 grados. Y como pueden ver, ya están plasmados en el mapa cartesiano. El segundo paso para sumar vectores es hallar los componentes en X y en Y de cada uno de los vectores dados por el ejercicio. Para hallar los componentes están las siguientes fórmulas. En el componente en X es la magnitud del vector multiplicado por el coseno del ángulo de ese mismo vector. Y en Y es la magnitud del vector multiplicado por el seno de ese mismo ángulo. Esta fórmula la puedes poner en la calculadora reemplazando los valores y te dará un resultado que usaremos en los siguientes pasos de la descomposición. El tercer paso de la descomposición de los vectores es sumar los componentes en X y sumar los componentes en Y, respetando los signos de cada uno de los resultados de los componentes. El paso es calcular la magnitud y dirección del vector suma, que va a ser el vector resultante de esta suma. Para calcular la magnitud tenemos la fórmula. Magnitud del vector suma es igual a la raíz de la suma de los componentes en X a la 2 más la suma de los componentes en Y a la 2. Esos datos se reemplazan y se resuelven y al final te da un resultado, el cual guardaremos para los siguientes pasos. Lo siguiente que haremos es hallar la dirección del vector suma, la cual hallaremos con la fórmula de tangente inversa de la sumatoria de los componentes en Y sobre la sumatoria de los componentes en X es igual a la dirección del vector suma. La dirección es igual al ángulo, lo que nos servirá en el próximo paso para graficar el vector resultante de la suma de los vectores dados por el ejercicio. Tenemos un problema, ya que la dirección del vector dio un ángulo negativo y no podemos graficar ángulos negativos en el plano cartesiano, debemos cambiar ese ángulo para que sea positivo. La forma más fácil de hacerlo es interpretar en qué cuadrante del plano cartesiano estaría nuestro vector suma. Ya que la dirección es -7, indica que si el ángulo empieza en el cuadrante 1 desde el eje X, iría hacia abajo. Por lo que, teniendo en cuenta que todo el plano cartesiano son 360 grados, si a esos 360 grados le quitamos 7, que fue lo que nos dio la dirección, nos daría 353 grados, que es un número positivo, el cual sí podremos graficar de manera correcta en el plano cartesiano. El último paso para calcular el vector suma es graficarlo, teniendo en cuenta todos los pasos que hicimos anteriormente, especialmente la magnitud, que nos indica el largo que tendrá el vector suma en la medida de su preferencia, ya sea centímetros, metros, kilómetros, etc. Y la dirección, que nos indica el ángulo en el que estará nuestro vector dentro del plano cartesiano. Lo último que nos queda es dibujar el vector suma, así que con ayuda de un transportador marca el ángulo resultante de la resta que hicimos anteriormente. Luego de eso, con ayuda de una regla, mide los centímetros exactos que la magnitud nos dio para saber cuánto medirá el vector suma. Cuando tengas estos pasos tendrás el vector suma dibujado. Y listo, ahora sabes cómo calcular una suma de vectores por método de descomposición.